Bienvenidos, queridos amigos, como de costumbre, y siendo puntuales. Hoy iniciamos la sesión número 25 de nuestro webinar. Aquí les habla Luis Ismodes, soy el responsable de la gestión de conocimiento de ITIL, y hoy tengo el placer y el honor de presentar a mi tocayo, Luis Fernando Mendoza. Solamente quiero tomarme unos segundos más para decirles que yo conocí a Luis Fernando Mendoza ya hace varios años, por una llamada telefónica. Me planteó que tenía unos cuantos dólares para hacer una certificación ISO 20000 y si tomaba el reto. Lo tomamos y entonces no solamente es mi cliente o fue mi cliente, sino que ahora además es un buen compañero de trabajo, es un nomad a quien respeto mucho por todos los conocimientos y por todo lo que estudia, y además de eso es un excelente amigo. Bueno, sin más, les dejo con Luis Fernando Mendoza. Adelante, Luis. Buenas noches a todos los nomads. En esta sesión de hoy día vamos a tratar el tema sobre el NIS, este marco de ciberseguridad implementado en Estados Unidos y que en lo particular considero que es de mucha utilidad para su uso a nivel e implementación a nivel de las empresas en general. Entonces vamos a abordar en esta sesión, cómo este marco se puede utilizar. En la presentación base que vamos a ver hoy día, le he tomando en cuenta que yo desarrollé hace año y medio un trabajo de investigación para la tesis de maestría en auditoría y apliqué este estudio de investigación a encontrar un marco apropiado para poder hacer un análisis de ciberseguridad en auditoría. Y lo que les voy a presentar ahora es básicamente toda la experiencia tomada en ese tema y compartir con ustedes lo útil e importante que es este marco. Bueno, ya me presentó Luis, tengo bastante experiencia, más de 20 años trabajando en TI y me especializo en el tema de procesos, gestión de proyectos, en los temas de gobierno, gestión de TI y también en los temas de ciberseguridad en los últimos 2 años. Bien, vamos a empezar el tema planteándonos el esquema de por qué tenemos que evaluar este tema de la ciberseguridad. Bien. Pero antes de esto, quisiéramos alinear un poco el contexto de cómo debemos abordar los temas de ciberseguridad o seguridad dentro de una organización. Están ustedes viendo en la lámina, y esta es una lámina que la presenta Isaka, y que de verdad la considero bastante interesante porque nos habla de que el gobierno de la empresa tiene 2 aristas bastante importantes. Una de ellas que es el gobierno corporativo, que se encarga de ver los aspectos de conformidad, lo que significa rendimiento de cuentas, aseguramiento, donde están los temas de control. Y la otra rama que es la parte del gobierno del negocio, que es la que se preocupa principalmente de generar y crear valor a través del uso adecuado de los recursos en una organización. También es importante considerar, una empresa debe considerar un equilibrio entre ambos aspectos, el mundo corporativo y el mundo de negocio. Y esto quiere decir que no puede excederse en conseguir el objetivo y valor del negocio dejando de lado los aspectos de rendición de cuentas y controles que se tienen que implementar en alguna organización. Porque esto podría generar, como ha ocurrido ya en muchas experiencias de empresas, acciones de dolo, fraudes o mal uso. Y por otro lado, no puede exagerar los temas de gobierno corporativo porque eso le quitaría lentitud a la empresa y podría hacerle perder el negocio. Dentro del gobierno corporativo, y esto sí es algo clásico que se ve en todas las organizaciones, normalmente el gobierno corporativo nos habla que lo compone la Junta General de Accionistas, la cual define un directorio, y este directorio, a su vez, define una serie de comités, ¿no? Y dentro de estos comités se tienen el comité de auditoría, que es un comité bastante usual dentro del gobierno corporativo, y también se definen comités especiales, dentro del cual destaca principalmente el comité de riesgos. Bien, este comité de riesgos es el que, a partir del cual debemos abordar los aspectos de seguridad de la información, entre otros aspectos de TI. Es en este punto donde es el área de TI donde debería comenzar a alinearse con lo que llamamos el tema del negocio, para que pueda tener
presencia dentro de los directorios de las organizaciones, ¿no? Estos comités que rinden cuenta y trabajan con el directorio son importantes y por lo tanto es importante el posicionamiento. Y un posicionamiento importante se puede dar a través de los comités de riesgos, dentro del cual se van a tener que abordar los aspectos tan importantes hoy en día como son los aspectos de ciberseguridad de la información. Es conocido ya por todos que los ciberataques son un riesgo a nivel mundial. Estamos viendo lo que nos dice el Foro Económico Mundial en su publicación de este año. Tomamos en cuenta que la publicación se suele hacer en los primeros meses del año. Aún así, no se ve en este mapa de riesgo, como seguramente se va a ver a futuro, el tema de pandemia, por lo que estamos pasando hoy en día a nivel mundial. Sin embargo, podemos ver en el cuadro de esta matriz de riesgo, de impacto y probabilidad, que los ciberataques se sitúan tienen un aspecto de criticidad bastante importante. Notamos que está dentro de los riesgos catalogados con mayor impacto y con mayor probabilidad. Es por eso que las organizaciones y las empresas tienen que ponerle un foco especial a este aspecto dentro de su gestión. Y es un poco lo que vamos a tratar en el día de hoy. Tomemos nota que los ciberataques están presentes en todo momento. Estamos viendo dos publicaciones que se han dado, una la semana pasada y una el día de hoy. La semana pasada nos decían que cibercriminales comprometieron más de 550 tiendas online a través del web skimming. El web skimming es un malware que se posiciona a nivel de las aplicaciones web, y estando en la aplicación web lo que hace es extraer información principalmente para trámites financieros de los clientes de las organizaciones, ¿no? Estas tiendas online, este malware se posiciona y extrae toda la información de los clientes, tarjetas de crédito y otros datos para poder cometer fraudes. Estamos viendo que hoy día el New York Times nos habla que ha habido cuentas de Twitter de hombres prominentes, figuras a nivel mundial, como Joe Biden, Kanye West, Bill Gates, han sido utilizadas, han sido hackeadas, que decir que han usado las cuentas de estos personajes para pedir en su nombre que se creen usar el tema de la criptomoneda, ¿no? Usando los famosos bitcoins, ¿no? Donde prometían que si enviaban ellos por cada 1000 les iban a retornar 2000. Y según lo que decían las publicaciones, en el transcurso de las últimas horas, alrededor de 300 personas han caído y hay más de $100.000 ya se habían recolectado a través de este fraude. Entonces tenemos presente que los fraudes están mutando cada vez más, están agarrando cada vez más especificación, no tienen límites y podemos esperar mucho de esto. Y por eso es que las organizaciones, y en este caso hoy en día las empresas que desarrollan alta tecnología, que están muy metidos en el mundo de la información, tienen que tomar sus precauciones y tienen que trabajar bajo un enfoque de cómo hacer una buena gestión de todo lo que es el tema de la ciberseguridad. Veamos lo que nos dicen algunos expertos sobre este tema. Por ejemplo, el presidente de RCA, que es una importante firma de aspectos de seguridad, nos dice que se debe cambiar la forma de pensar en la seguridad para concentrarnos en más asuntos que solo en la prevención y desarrollar una estrategia que enfatice la detección y respuesta. Por otro lado, la encuesta global del St. John de 2017 nos decía que el 86% de organizaciones señala que la función de seguridad cibernética no satisface a plenitud sus necesidades. En el Perú esa cifra se eleva hasta un 90%. De la revista Auditor Interno nos dice que si bien hay una real necesidad de considerar un enfoque bien equilibrado hacia la prevención y detección, además de mecanismos de respuesta. Y Deloitte, una consultoría muy importante a nivel global, nos dice que la función de gestión de ciberriesgos y seguridad de información ha evolucionado a un nuevo paradigma que incluye 3 componentes estratégicos: asegurar, monitorear y responder. ¿Cuál es el
el fin de todo esto? ¿Qué es lo que nos están diciendo los expertos a nivel global? Que ya no basta solamente con adquirir adecuada tecnología de seguridad para protegernos, sino que también las organizaciones tienen que desarrollar competencias y habilidades importantes en los aspectos de prevención y respuesta, en la detección y cómo corresponden adecuadamente cuando se produce un ataque. Entonces, ese es un punto importante que tenemos que tomar en cuenta. Bien, ¿cómo podemos hacer frente a esta amenaza de los ciberataques? Bien, el marco, el NIS, fue desarrollado alrededor del año 2015 en su primera versión. Y en el segundo semestre del 2018 salió una actualización de la versión. Estamos actualmente en la versión 1.1 del NIS. El marco NIS nos habla de 5 funciones importantes que se tienen que desarrollar en las organizaciones. La primera función la identifican como, le llama identificar, a través de la cual una organización va a desarrollar su entendimiento de cómo debe gestionar adecuadamente los riesgos de ciberseguridad aplicado a los sistemas, a los activos de información, a los datos y a las capacidades de procesamiento. Una segunda función a desarrollar es la de proteger, en la cual ya se desarrolla e implementa las salvaguardas adecuadas que le permitan asegurar la entrega de los servicios críticos de infraestructura. Una tercera función es detectar. Y esta función permite que la organización desarrolle e implemente actividades para identificar la ocurrencia de eventos de ciberseguridad. Una cuarta función se llama responder, a través de la cual la empresa desarrolla e implementa actividades para tomar acción en relación a eventos de ciberseguridad detectados. Y por último, la función de recuperar, que implica que la empresa desarrolla e implementa actividades para mantener planes de resiliencia y poder restaurar cualquier capacidad de servicio incapacitado ante un evento de ciberseguridad. Lo que podemos entender de lo que nos plantea el NIS contra la experiencia de lo que nos dicen las principales autoridades a nivel mundial, es que las organizaciones principalmente se han enfocado en la función de identificar y proteger. Identificaron sus riesgos y han tomado medidas de protección. Sin embargo, las funciones de detección, respuesta y peor aún recuperación están en una fase muy incipiente en las organizaciones. Es por eso que el estudio que se desarrollé básicamente se focalizó en poder evaluar el nivel de capacidad de detección y respuesta que tenía la empresa a la cual sometí el estudio. Bien, entonces el NIS es importante porque el NIS nos da estas 5 funciones que yo también las adopté con un enfoque de procesos. Estas funciones, como las plantea el NIS, permiten, a su vez, el NIS nos habla de unos subprocesos dentro de estas y nos va dando más información relativa a lo que es cada uno de estos 5 funciones. Y nos da una serie de controles que se deberían tener. Entonces, una parte importante cuando se analiza, se hace un estudio en una organización, cómo usamos el NIS, es identificar claramente dónde se encuentra la organización y cuáles son los aspectos que debería desarrollar a nivel de función para proteger la seguridad de su información. Bien, como les decía, las funciones de identificar y proteger son las que hoy en día están más desarrolladas en las organizaciones. Sin embargo, la detección, respuesta y recuperación son aspectos que se tienen que abordar con urgencia en las organizaciones. Complementariamente al NIS, porque el NIS es la herramienta que nos va a permitir identificar dónde estamos y qué controles son los que nos están faltando. También parte del estudio como herramientas que podemos usar, tenemos la ISO 33020, antiguamente la ISO 15504, porque esta nos provee un marco de medición de capacidad, ¿no? Para poder identificar el nivel de capacidad y nos da una escala de medición que necesitamos tener para poder medir el nivel de madurez de ciberseguridad que hay en una organización. El programa de auditoría del marco de ciberseguridad del NIS, que es un documento
publicado por ISACA. ISACA ha hecho mucho avance respecto a este tema. Nos da plantillas con cuestionarios para poder desarrollar nuestra evaluación de capacidad. Y como todo análisis de ciberseguridad, tiene que tener un aspecto de evaluación de riesgos. Entonces también una buena herramienta es apoyarnos en la publicación de COVID-5 para riesgos, en la cual tenemos escenarios que nos permiten hacer evaluaciones de riesgos aplicadas a la tecnología de información, entre ellos los aspectos relacionados a la ciberseguridad. Bien. Tenemos entonces un problema, y este problema tiene dos aristas, una externa y una interna. En la parte externa, tenemos que hoy en día las empresas tienen mayor riesgo de sufrir ataques que pueden ser o no dirigidos. No necesariamente los ciberdelincuentes hacen un ataque dirigido a una organización. En muchos casos, lo que hacen es sondear, ¿no?, entre el universo de organizaciones, y aquellas que tengan mayores deficiencias y vulnerabilidades son las que van a sufrir la consecuencia de los ataques, ¿no?, aprovechando la vulnerabilidad de la organización. Hay que tomar en cuenta que estos riesgos y amenazas continuamente están evolucionando, por lo cual no podemos decir que alguna empresa no va a ser víctima de un ataque. Todas las empresas tienen que protegerse, porque nadie puede estar segura de no ser afectada. Por lo tanto, al haber aumentado las empresas y con este tema de la pandemia, es más notorio que se está promoviendo mucho el tema de la transformación digital y promoviendo el uso intensivo de Internet y el acceso remoto. Entonces, los riesgos de sufrir ciberataques se han incrementado. A nivel interno, lo que solemos encontrar en las organizaciones y parte del estudio, se puede identificar que a nivel de alta gerencia hay poca conciencia y falta de apoyo para alcanzar una resiliencia efectiva en aspectos de seguridad. Los temas de ciberseguridad o seguridad de información no son abordados en los comités de dirección. Las limitaciones de presupuesto también son otro aspecto importante que a veces limita la capacidad de gestionar la seguridad. Debilidad de los equipos de información, no se han puesto todos los controles, o como hemos podido encontrar, que también falta de recursos calificados, ¿no? Acá les comento, por ejemplo, he podido también interactuar y trabajar con organizaciones del Estado a nivel local, y realmente los aspectos de seguridad están en una fase, a nivel de capacidad y recursos, en una fase muy inicial. Y sí es un aspecto importante que se está viendo hoy en día a nivel local en nuestro país. Por lo tanto, no se toman previsiones y acciones necesarias para controlar los riesgos de ciberseguridad, y las organizaciones y empresas principalmente se focalizan en una gestión técnica de herramientas, ¿no?, en contraposición a lo que debería ser una gestión de procesos centrada en cómo tenemos la capacidad para detectar y responder a un incidente. Bien, esta identificación de brechas y respuesta a eventos de ciberseguridad nos va a permitir determinar cuáles son los controles que tenemos que adoptar para cerrar estas brechas y proponer un plan de implementación. Para esto, nos planteamos como objetivos, en primer lugar, recabar la información para evaluar cuál es el nivel de capacidad a nivel de ciberseguridad que se encuentra en la organización, hacer un diagnóstico de los procesos evaluados a efecto de determinar su nivel de capacidad actual y cuáles son las brechas que se tienen, analizar los escenarios de riesgo específicos relacionados a los aspectos de ciberseguridad, hacer un diseño y proponer controles clave para fortalecer la ciberseguridad y superar las brechas. Y finalmente, elaborar y proponer una hoja de ruta para implementar estos controles. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué acciones deberíamos abordar para poder desarrollar adecuadamente un plan que mitigue nuestros riesgos de ciberseguridad y permita que estas funciones que nos plantea el NIST tengan la madurez suficiente en nuestra organización? ¿Sí? Están viendo ustedes que necesitamos construir una matriz de riesgos. En ciberseguridad pude encontrar una publicación bastante interesante que publicó Deloitte,
en la cual nos define cuáles son los riesgos típicos, nos define 14 impactos a nivel de ciberseguridad, que son lo que ustedes ven al lado derecho, como son la investigación técnica, notificación de brechas al cliente, protección al cliente post-brecha, cumplimiento regulatorio, regulaciones públicas y otras. Es importante esto porque cuando usted construye una matriz de riesgos de ciberseguridad, tiene que construir la matriz de impacto y la matriz de probabilidad. Entonces, ¿cuáles son los impactos que suelen haber los aspectos de ciberseguridad? Esta publicación nos ayuda porque nos define cuáles son estos. Lo que usted tiene que hacer es identificar cuáles esos factores de impacto son los que aplicarían o no en su organización. También tenemos que hacer un análisis a nivel de la organización para poder acotar el alcance del estudio. Esto es identificar las líneas de negocio o áreas de negocio en las cuales es más crítico el aspecto de manejar la ciberseguridad. ¿Cuáles son las áreas o líneas de negocio con mayor exposición o mayor uso intensivo, ¿no?, de Internet o aplicaciones en web que podrían afectar seriamente al core del negocio? ¿No? Para el análisis de la situación actual, como les dije, trabajamos con el marco NIST que nos define los controles, pero hay una publicación de ISACA, porque ISACA desarrolló, como les dije, una documentación para poder hacer la evaluación de estos controles que plantea el NIST. Están viendo ustedes en pantalla una parte de las hojas de cálculo que nos proveen, a través de la cual podemos hacer este análisis, ¿no? Nos provee los pasos de prueba que nos van a permitir identificar si estos se están cumpliendo con una organización. De tal manera que podemos identificar qué nivel de capacidad son los que la organización está teniendo para manejar estos controles. Una vez hecho todo el análisis de las funciones importantes a revisar, tenemos que hacer un cálculo para identificar en qué nivel de cumplimiento se encuentra, ¿no? Si estamos hablando que la función o el proceso se completa largamente o no, para eso tenemos que usar una escala de medición, que como les dije, me basé mucho en la ISO 33020, que es una herramienta bastante interesante que nos provee un marco de medición. De tal forma que podemos tener cuál es la situación actual y la deseada. Vamos a tener cómo nos encontramos, ¿no?, y a dónde tenemos que ir, ¿no? Entonces tenemos que plantear entonces el estado actual y el estado futuro. Para llegar a ese estado futuro, como ya es conocido, tenemos que superar la serie de brechas. Y para superar esa serie de brechas, lo que necesitamos es identificarlas, cuáles son esas brechas. Para esas brechas superarlas, en el aspecto de ciberseguridad, recomiendo que podemos apoyarnos en las publicaciones del CIS. El CIS, que es el Center Information Security, tiene una publicación que le llama los controles del CIS, y está en la versión 7.1. Estos controles están alineados al NIST, y es una buena herramienta que nos podemos utilizar para definir los controles que podemos aplicar a las brechas de ciberseguridad. De tal forma que finalmente nosotros deberíamos estar en la capacidad de plantear una hoja de ruta de implementación, ¿no? Planteándose un horizonte de tiempo y una serie de actividades, ¿no?, controles que vamos a tener que implementar en la organización, ¿bien? Y esta hoja de ruta es la que nos va a definir y nos va a plantear qué es lo que vamos a hacer, en qué periodo de tiempo, para poder llegar a llegar a tener la madurez que necesitamos dentro de nuestra organización. Complementariamente a la hoja de ruta anterior, también en el caso del estudio planteado, identifiqué alrededor de 25 actividades que había que desarrollar, que están mapeadas, y esas actividades también
tienen una secuencia, quiere decir que hay que establecer una dependencia, que es la que pueden ver ustedes en la lámina. Este es finalmente el resultado de este trabajo desarrollado, que es el resultado final o entregable que debíamos entregar en una organización para poder plantear un escenario de trabajo que nos permita superar los aspectos, las debilidades que tenemos en el aspecto de ciberseguridad. Bien, con esto concluyo la presentación. Espero haber abordado adecuadamente estos temas y bueno, quedo a disposición de ustedes para alguna inquietud o pregunta al respecto. Muchísimas gracias, Luis, por compartir tus conocimientos, tu experiencia y tus estudios. Una primicia que la vamos a lanzar a partir de mañana, que es un practitioner en transformación, y es en transformación cultural, digital y exponencial. Es un trabajo que venimos desarrollando ya hace 3 años en la parte de transformación, pero que lo hemos querido plasmar gracias al conocimiento de varios nomads que ahora vamos a tener la oportunidad de presentárselos y que son personas que van a compartir con nosotros sus conocimientos también. Como pueden ver, las áreas de aprendizaje son transformación cultural y liderazgo, transformación digital y exponencial, experiencia del cliente y modelos de negocio, innovación y metodologías ágiles y finalmente tecnologías disruptivas y exponenciales. Aquí, por cierto, nos falta la parte de ciberseguridad, que la incluimos, de repente por poner la publicidad algo más corto, se me escapó realmente. Lo bueno es que vamos a tener como 3 diferentes formas de trabajar. Lo primero va a ser que lo vamos a hacer de una forma diferente, o sea, va a ser basado en la experiencia de nuestros nomads, va a haber un mundo bastante práctico y vamos a hacer co-creando lo que sería el conocimiento. La idea realmente es que tengamos un grupo de personas que quieran aprender de una forma diferente. Y cuando digo de una forma diferente, lo que quiero decirles es que vamos a aplicar todo lo que hemos estado aplicando en nuestras metodologías de Learning as a Service, donde vamos a trabajar con, por ejemplo, andragogía, que es educación para adultos. Vamos a trabajar con Learning 3.0, que tiene que ver con la construcción del aprendizaje y la conectividad en redes. Y vamos a trabajar también con lo que es Flipped School o Flipped Classroom, donde vamos a ver, o sea, primero vamos a aprender un poco por nuestra cuenta y después entonces vamos a ir a discutir con los analistas, con los nomads, lo que sería el análisis y el síntesis de la información, ¿sí? Entonces, en paralelo, este es un trabajo que va a durar 3 meses, con módulos de 6 horas por semana. 4 son conceptuales y 2 horas de práctica. Lo que estamos planificando es que sean martes y jueves de 7 a 9 de la noche, y los sábados 2 horas que, como serían en grupos pequeños, sería flexible dependiendo de que se pongan de acuerdo. Siempre con la mentoría de un nomad. Los nomads que vamos a tener, o sea, como pueden ver sus fotografías, tenemos a Walter Cabanillas, que es quien está dirigiendo el diplomado de transformación digital de la Universidad de Lima. Tenemos a Pepe Torres, que es muy reconocido por haber sido el CIO o el gerente de tecnología e información del Grupo Romero. Tenemos también a Alejandro Silay, que es un consultor internacional con bastante prestigio. Carlos Zabaleta, que ustedes ya lo han visto, ha estado presentando áreas de ciberseguridad, igual que también que Martina Marangunich. Después tenemos Carlos Castañeda, es un señor que desde México ha sido reconocido recientemente por ser un influenciador en lo que a DevOps se refiere. Tenemos a alguien que vive en este momento en Brasil, en lo que es el Silicon Graphics, es una isla pequeña, Florianópolis se llama, que va a estar trabajando en la parte de lo que es el Customer Experience. Está mi persona, está Rafael Espinosa y Juan Carlos Macedo, que lo tenemos al centro en la primera fila, que es el CTO de EBIS, empresa que es una plataforma de negocios entre minas y servicios mineros, que además también ha sido utilizada por otras empresas como el Grupo Romero. Entonces, en resumen, lo estamos lanzando el 18 de agosto y quienes quieran más información nos pueden escribir para pasarles el detalle completo de lo que es la sumilla y el sílabus. Hemos hecho esto basado en la experiencia que tuvimos de haber generado un diplomado en gestión de servicios hace 3 años con la Pontificia Universidad Católica del Perú, con el Instituto de Calidad, y con esa experiencia hemos podido lograr entonces este practitioner, que como las cosas ahora están aceleradas, creemos que no tenemos 6 meses para poder aprender. Entonces lo estamos haciendo en 3 meses y lo estamos utilizando, y vamos a utilizar todo lo que hemos aprovechado y utilizado y aprendido de lo que son las empresas exponenciales. Con esto, entonces, abro, por favor, los micrófonos para que podamos compartir. Quienes quieran, quienes tengan una pregunta o quieran tener alguna otra información. Tengo a Rafael Espinosa, que está pidiendo
que por favor le abramos el micrófono. Ya tiene abierto el micrófono. Adelante, Rafael, por favor. Buenas noches. Luis, muchísimas gracias por la presentación. Me gusta mucho porque diste factores que son medibles, ¿no? Creo que para gerenciarlo tienes que medirlo y me encanta que estás utilizando esa parte, ¿no? De medir cómo está el impacto y cómo está el riesgo, ¿no? Básicamente de ciberseguridad. Lo que quería preguntarte era en términos de cómo se presenta cuando todo depende, todo al final llega a una parte de finanzas, donde tú vas a decirle, mira, este es el costo de la seguridad cibernética para la empresa y este es el retorno de la inversión. Entonces, ¿en qué forma se lo presentas a la gente de finanzas, a la gente que maneja los recursos y para justificarlos, ¿no? Porque es bastante intangible, ¿no? Es como que, bueno, no te van a atacar, pero bueno, eso no lo puedo medir porque no soy atacado. Entonces, nos deja un poquito tu sabiduría de cómo manejar esa parte de buscar los recursos para que el dinero para que se ponga en implementar estos planes. Gracias. Bien, desde el punto de vista económico o financiero de cómo vendemos un tipo de esta solución, básicamente como estamos hablando de un tema de prevención, ¿verdad? Lo que tenemos que enfocar básicamente el tema es cuánto nos costaría un ciberataque en la forma como nos va a afectar. Para esto, esta publicación de Deloitte que la presenté es bastante interesante porque enfoca esos 14 tipos de impactos y esa publicación le da un nivel nos da unos ejemplos de cuantificación bastante interesantes. Y es una forma a través de la cual podríamos nosotros presentar a la alta dirección los costos que podrían ocurrir en caso no se implemente medidas alternativas como lo que finalmente se plantea en este tipo de estudios. Yo creo que ese es el punto importante a tomar, ¿no? Okay. Lamentablemente las organizaciones localmente, después que ocurren las cosas y comienzan a medir los días de para que han tenido en su producción, y he visto empresas locales, ¿no? Hay una empresa que fue atacada meses después de lo que ocurrió este famoso ataque del 2017. Fue afectada, estuvo casi 4 días sin sistemas y se recuperó en 1 mes y medio. Y eso tuvo un alto costo. Luis, si deseas, tal vez sería bueno, ¿quieres compartir nuevamente la lámina donde perfecto. Ya. Este documento es publicado, como decía, por Deloitte. Sí nos da ejemplos de cálculos de costos que incurrían las organizaciones de presentarse estos impactos, ¿no? Entonces, en full screen, el análisis de costos nos podemos apoyar en este tema. ¿Cuánto costaría el realizar investigaciones técnicas, tener que implementar todo un plan de notificación de brechas a los clientes, no sé, todo ese aspecto, cuánto es lo que podría costarle a una organización? Considero que es bastante apropiado. El análisis de riesgos nos va a permitir tangibilizar la materialización de esos riesgos y de esa forma poder hacer una presentación de costos hacia la alta dirección. Ok, perfecto. Bien. También tienes ejemplos de, por ejemplo, lo que le costó a la empresa recuperarse. Hay elementos duros, digámoslo así, que puedas presentar, estadísticas de lo que le ha costado a otra empresa, ¿no? A nivel mundial se están dando, semestralmente se presentan, hay varias organizaciones que presentan información respecto a la gran empresa sobre lo que está ocurriendo a nivel global. Hay estudios que publica ISACA, mismo Deloitte, semestrales, y también las principales empresas que venden productos de seguridad, ¿no? Están sacando publicaciones donde revelan los impactos y están monetizando de cuánto es lo que está significando en costo esto a las organizaciones. Ok, perfecto. Gracias. Tenemos a Iván Nava que nos está chateando, pero Iván, si pudieras abrir el micrófono, nos encantaría que nos hables del ejemplo de Target. Sí, estaba comentando
que el valor se puede calcular basado en el assessment de riesgo. Cuando haces el assessment de riesgo, puedes ver de manera financiera cuánto esa empresa pudiera perder en caso de un evento. Los eventos los puedes tipificar por niveles. Esos niveles los llevas a números duros, como estaba hablando Rafael, y es donde le das el potencial ponderado de lo que la empresa perdería en caso de un cyberattack. En el caso de Target, que fue hace 3, 4 años atrás, a través de un tercero, le costó más de $100 millones la recuperación. Pero la recuperación no fue nada más la parte monetaria, sino también lo que fue el repudio de los usuarios y volver a recuperar el nombre, marca de la organización, que también tiene un valor ponderado. Gracias, Iván. Concuerdo plenamente con tu apreciación. Y efectivamente, los aspectos que acabas de mencionar, si podemos ver los factores de impacto en pantalla, hay una relación importante con lo que acabas de indicar. Es cierto. El riesgo materializado es finalmente lo que nos va a dar el costo de cuánto significaría la pérdida que va a tener una organización. Víctor, ¿quieres tomar el micrófono? Y entonces conversamos un poquito de ese documento que estás compartiendo actualizado, por favor. Este es una publicación. La verdad que cuando tuve que realizar el trabajo de investigación, algo que sí, los auditores son bastante, bastante suspicaces de cuando uno construye la famosa matriz de riesgos de impacto y probabilidad, que es la matriz de riesgos, y ellos sí son bastante incisivos en saber de dónde, cómo identificas esos valores, esos impactos, ¿no? Si es un tema de juicio de experto que se basa en experiencia propia, o se ha obtenido a través de alguna publicación desarrollada por alguna institución de prestigio. Y de verdad que buscando pude encontrar esta publicación que, como les digo, es bastante interesante y presenta los factores de impacto que se pueden evaluar. Entonces, lo que hice yo en el estudio aplicado a la organización que evalué fue primero identificar cuál de estos 14 aplicaban en la empresa. Recuerdo que me quedé con alrededor de unos 9, porque hay algunos que no aplicaban, pues esto va a depender del tipo de empresa, y ya fue a partir de esos 9 factores de impacto que comencé a construir la matriz de riesgos, ¿no? Perfecto. Víctor nos está diciendo que tiene problemas con su micrófono, sin embargo nos está compartiendo un documento que, como ustedes pueden verlo en el chat, o sea, es algo que nos actualiza también. Muchísimas gracias, Víctor. ¿Alguien más que tenga alguna duda, comentario, ejemplo, pregunta? Yo siempre digo que si ustedes no preguntan, entonces pregunto yo. Ok, Luis, a ver. Perfecto. Entonces, no, Luis, dame un segundito para ver si tengo una pregunta de repente para Carlos Zabaleta. No sé si, Carlos, ¿quieres hacernos algún comentario al respecto? Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, primero que nada, Por favor, Carlos, saludar que bajito. Mendoza por la presentación, que da un ámbito un poco más amplio de lo que es el gobierno, de la ciberseguridad prácticamente. Y bueno, pues sí, el comentario viene a colación con la coyuntura, ¿no? O sea, Lucho mencionó que habían casos recientes, del de hoy día, la semana pasada, pero es algo constante, continuo y que cada vez, por suerte, lo estamos percibiendo, lo estamos detectando, lo estamos viviendo más, estamos siendo más conscientes de que esto tiene que calar en nosotros, ¿no? En forma de pensar y de actuar. Y obviamente con este marco de referencia del NIS nos hace más claro cómo las empresas deben enfocar o acometer estos esfuerzos, ¿no? Agregando tu comentario, Carlos, y bastante gracias por el comentario.
te puedo decir que lo que estamos viendo en este momento, no sé si estoy compartiendo mi pantalla, ¿lo pueden ver? Sí, sí, Sí. sí lo ven. Sí. Esto que vemos tan sencillo como en una lámina 5 bloques, identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Esto a su vez en el marco de inicio desglosa en unos controles, que por ejemplo en identificar podemos hablar que hay como alrededor de 12 controles. Y a su vez lo que hizo el aporte de Isaka a esos 12 controles, le agregó a cada uno de ellos, le agregó 6 o 7 puntos de revisión, que son los que presenté en la lámina. Bueno, es una parte, ¿no? Pueden ver aquí, ¿no? Entonces, se dan cuenta, entonces, una función que puede ser detectar, tenemos alrededor de 7 controles. Y cada control desglosamos en unos 3 o 4 puntos de revisión. Entonces ya tenemos alrededor de 7 por 4, 28 puntos a revisar solamente en una función. Y en función a esto tenemos que desarrollar un marco de medición para poder tomar una decisión. ¿Cómo encontramos esa función en la organización? ¿Cumple su objetivo parcialmente o no lo cumple? Y en función a eso vamos a tener que identificar las brechas para plantearnos un mapa de trabajo, ¿no? Sí, está clarísimo. Y también quería comentar con respecto a la duda, porque habían lógicas, necesidades de referencias monetarias en cuanto a cuál es el valor de no tomar acción en cuanto a la seguridad. Y hay algo que siempre se dice, ¿no? O sea, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a asumir riesgos? Pues si se quiere, si viene un CEO o un a la alta dirección y no nos entiende, no nos quiere dar el presupuesto para seguridad, hay que preguntarle, bueno, ¿cuánto está dispuesto a perder? Porque definitivamente se va a perder. Y como bien comentaban, no es solamente el dinero de la operación, es la reputación, es la pérdida de confianza. Y recuperar eso cuesta mucho, mucho, incluso no solamente en dinero, sino en el tiempo, ¿no? Y eso afecta obviamente todos los planes de negocio que pudieran haber. Entonces, la valorización de riesgo a veces escapa a solamente ponerle cantidades, ¿no? Correcto. Igual pasa en las empresas, creo que pasa con las personas, ¿no? Exacto. Cuando nos pasa algo, como por ejemplo sufrir un asalto o robo en nuestras casas, recién nos comenzamos a preocupar un poquito de la seguridad. Oye, pongamos mejor refuerzo en la entrada, pongamos una cámara de vigilancia, adoptemos otro tipo de seguridad, ¿no? Es lo que suele pasar, o sea, hasta que no ocurre, lamentablemente la seguridad, hasta que no ocurre un hecho que te afecta a ti como persona, como empresa, no te das cuenta de la importancia que tiene en el contexto, ¿no? Y a veces haciendo una pequeña inversión, como por ejemplo en una puerta puede ser poniendo un perfil, ¿no? Un perfil de hierro o de aluminio, puedes proteger que alguien vulnere y entre a tu casa, ¿no? Cosas tan simples, ¿no? Igual pasa con las organizaciones, ¿no? Muchas gracias, Luis. No sé si no tenemos más preguntas, comentarios. Cecilia, creo que tienes tu micrófono abierto. ¿Querías comentar algo? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Luis Mendoza, felicitaciones también por la exposición. Y solamente a lo que venían comentando era realmente en el día a día hay muchísimos ataques constantes de seguridad, ¿no? Recuerdo, y como comentaba para el costeo, complementar con temas súper concretos, ¿no? Lo que pasó, comentabas, Luis, lo del 2017 con WannaCry, ¿no? Ver a tantas compañías paradas de un momento a otro, banca, telcos, seguros, en diferentes lados, ¿no? Sin poder operar por la captura de los equipos y el costo que significó, ¿no? Más de 1.000 millones, decían, no recuerdo si era dólares o euros, en la cantidad de empresas que fueron atacadas, ¿no? Y así como esos y los ejemplos que mencionas hoy, de lo que va pasando en el día a día, cuánto
cuánto podría efectivamente igual impactar en la compañía, ¿no? Y creo que efectivamente día a día van saliendo ejemplos concretos de ataques, ejemplos concretos de cómo van ejecutándose los ciberataques, ¿no? Para poder darlos como referencia también a la hora de presentar los costeos, ¿no? Exacto. Es cierto, los riesgos que se dan hoy en día con ciberataques son continuos, evolucionan, son persistentes y están presentes en todo momento, ¿no? Creo que a poco de iniciarse este tema de la pandemia, pudimos ver que ya se estaba vendiendo en el Internet, en el submundo del Internet se estaba vendiendo un malware que podía afectar al Zoom, ¿no? De tal forma que esta empresa, que de la noche a la mañana vio incrementar sus ingresos por el uso intensivo y masivo de su producto, tuvo que actualizar su versión para poder cubrir esta vulnerabilidad, ¿no? Y así pasa. Por eso que es importante que las organizaciones también desarrollen aspectos de inteligencia. Y un punto, mire, el NIST, por ejemplo, algo que le encontré, una analogía es, si ustedes lo ven en este momento, claro, lo estamos viendo de arriba hacia abajo, pero si lo ponen le dan vuelta a esto y lo ven de abajo hacia arriba, es la forma como las empresas deben construir su capacidad para hacer frente a ciberataques. O sea, si no hay capacidad de detectar ni responder, pues peor vas a tener una capacidad de poder recuperarte. Y eso es lo que pasa en las organizaciones. Organizaciones que tienen detección y respuesta a nivel incipiente, como un proceso implementado en su organización, porque no es protegerse, no es solamente poner las salvaguardas ni los equipos de infraestructura, sino es desarrollar competencias y habilidades para gestionar esas herramientas que permitan detectar y responder. Entonces, ¿cómo te vas a poder recuperar? Te va a costar en demasía. Y eso es lo que ha demostrado los hechos, ¿no? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias al expositor. No, me queda claro y reafirmo algunas cosas. Sí quería compartir, tuve problemas con el micrófono, pero creo que ya lo recuperé. Quería compartir un poquito el tema que alguien mencionaba sobre cómo venderlo. Y yo soy de los que creo que lo mencioné en la reunión, en un momento, una reunión pasada, de que se hace muy difícil comprometer a la alta gerencia, a los dueños, a los accionistas en invertir, ¿no? Hasta que no sucede, no se toman cartas. Sin embargo, en mi experiencia, en una oportunidad me tocó hacer un análisis con una reaseguradora de una empresa importante, este, y con solamente exponer, además digamos, del tema de pérdida económica, pérdida de imagen o cualquier otro de esos tipos, de esas dimensiones para poder valorar o estimar la valoración de que se materialicen los riesgos de las vulnerabilidades, con solamente tomar acciones preventivas o correctivas. La empresa reaseguradora que estaba valorando la compañía para términos de indemnización en caso de ciberataque, con solamente implementar un par de controles, el incremento, lo que bajó la póliza fue extremadamente considerable, lo cual es otro aspecto que es bueno tomar mano a la hora de intentar convencer a los directores, los dueños de las empresas que se inviertan en ciberseguridad, ¿no? Y el otro punto para poder hablar con ellos es que las matrices son muy necesarias y imprescindibles, pero se hacen difíciles de exponer a los directivos porque, bueno, las matrices tienen su nivel de llenado. Entonces a mí me ha servido mucho y quería compartirles, no sé si puedo compartir, uno de los diagramas que, bueno, que seguramente ustedes lo conocerán, pero para los que no lo conocen se lo quería mostrar. Si me dan chance de compartir, les muestro un ejemplo de los bow tie que me parecen a mí súper geniales para poder explicar de una forma mucho más accesible a la gente que no necesariamente es de tecnología en los aspectos relacionados a los riesgos. No sé si me da permiso, lo muestro rapidito, Luis. Luis, ¿podemos? Hola Luis Ismodes. Creo que se nos fue Luis. A ver, voy a dejar de compartir yo.
Disculpe que estaba hablando con mute. Adelante, por favor, Víctor. Sí, le quería compartir que ese tema de evangelizar a la alta gerencia para que se comprometa a invertir dinero siempre es una tarea cuesta arriba. Y este tipo de diagramas, diagramas me parecen muy útiles y se los quería recomendar. A mí me ha servido mucho, no sé si alcanzan a ver allí. El bow tie, pues, para los que no lo conocen, es una forma de diagrama. Por un lado, uno coloca las causas, ¿sí? Y por otro lado, coloca las consecuencias. Y en el medio, siendo que sean acciones preventivas o detectivas. Y por el otro lado, una vez que los eventos se materializan, la parte de hacerlos ver correctivos, nos permite a nosotros hacer un planteamiento muy sencillo muy sencillo, intuitivo, y que se construye sí, solo sí, cuando uno tiene la matriz de riesgo adecuada, ¿no? Entonces, uno puede ver, por ejemplo, que un nivel de riesgo, en este caso, que puede ser moderado, con un control de tipo preventivo, por ejemplo, logra al final del día, logra impactar directamente sobre la posibilidad del riesgo, y dependiendo de la evaluación que hace sobre el control que implementa a nivel de seguridad, entonces puede, dependiendo de la eficacia, que es parte de lo que se hace con la matriz de evaluación, esa eficacia lo puede pasar de un riesgo moderado a un riesgo bajo. Y algunos de ellos se ven fácilmente que no actúan, son controles que no son efectivos en el análisis, y entonces no logran bajar un riesgo al otro lado. Entonces, es realmente realmente me parece muy interesante. Luis sabe que yo, igual que él, somos súper creyentes en los mapas conceptuales, y realmente a mí me parece que es una herramienta muy útil para poder explicar en términos un poco más de los normales, del común de las personas, cuando hay que presentar un plan ante un comité ejecutivo o la alta gerencia de las empresas. Es una colaboración más que un comentario que quería compartir con ustedes. Muy bueno, muy bueno. Bueno, justo quería compartirles algo que, bueno, tuve oportunidad de dictar hace unos medio año una clase muy importante de banco. Estaban compartiendo con ellas, y justo hablando de este tema de riesgos, saltó el siguiente comentario. Respecto a su cartera de lo que llaman los pesos pesados, ¿no? Aquellos clientes tops, que son los que manejan una cartera importante. Justo uno de los presentes en esa clase comentábamos que había que hacer un análisis de cuánto costaba, por ejemplo, cuánto costaba si uno de esos clientes se iba de la empresa, y lo tenían cuantificado, ¿no? Les costaba, creo recordar que les costaba alrededor de 3 millones como ganancias que un cliente de esos grandes se vaya. Y comentaban que habían presentado, como hace ya medio año, poco más, una aplicación para poder salvaguardar la data, la información de estos clientes, ¿no? Y eso le costaba alrededor de 1,5 millones. Y entonces justo estaba presente uno de los gerentes y mencionó, ¿no?, que eso se justificaba, porque invertir 1,5 millones para evitar la pérdida de un cliente que se van 3 millones de soles al año resulta rentable, ¿no? Entonces son situaciones como esas en las que a veces tenemos que pensar, ¿no? ¿Cuánto cuesta si ocurre esto? ¿no? Para poder tomar las salvaguardas adecuadas. Nada, bueno, finalmente la ciberseguridad es un aspecto presente, importante, ha adquirido bastante presencia a nivel global, se está desarrollando bastante. Ya tenemos, creo, un mapa conceptual base en NIST sobre el cual podemos trabajar. Creo que es una base importante sobre la cual los siguientes estudios se van a poder desarrollar. Bueno, gracias por esta noche. Muchísimas gracias a ti por compartir todos los conocimientos, y sé que lo disfrutas además. Bueno, muchísimas gracias, amigos. Entonces, hasta el próximo miércoles.